Buenas tardes. ¿Qué problema? Hola, hola, ¿cómo están? Gusto, ¿cómo van? Gracias, igual me escuchan bien. Sí, ahí. Ah, bueno, bien, perfecto. Bueno, no. Eh, eh, em, pues, afortunadamente, primero por la invitación. Segundo, afortunadamente es un que es chévere que pudiéramos conversar acerca de lo que les estoy planteando, de lo que vayamos como conversando. Y sí, ya tenía entendido que era como un tema más de conversación, o sea, temas de investigación. Sin embargo, pues nosotros no somos tan fuertes y yo voy a hablar es más de la experiencia desde el hacer, desde lo práctico. Entonces, pues bueno, de presentación, déjenme, yo abro esto por acá y les comparto para que podamos. Entonces, a ver, una pestaña. Ay, no me deja. Segundo. Listo. Me dicen cuando vean la pantalla, por favor. ¿Sí? Listo. Hola, buenas tardes. No, Fabio, yo lo veo bien, yo veo la presentación solamente. No, sí No está tengo ni bien. idea. Ahí, ¿sí? ¿Ya? Bueno, para los que no nos conocen, nosotros, yo hago parte de una oficina de arquitectura que se llama Ruta 4 Taller y básicamente somos estos dos socios activos. Mi socio se llama Jorge Augusto Noreña y estoy yo, pues somos como los dos, las dos personas que estamos como en el centro del proyecto. Sin embargo, pues vamos rotando con diferentes equipos, dependiendo de las personas, dependiendo de la amplitud también de los proyectos, ¿cierto? Como todo eso va cambiando dependiendo del equipo, pero nosotros somos como el equipo base, digamos un poco desde ruta. Entonces, yo no sé si les hay, pues como que en esta conversación de cómo hacer esta charla, bueno, lo primero es que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, puedan como decir, oigan, yo quiero saber más sobre esto, tengo alguna incertidumbre, lo que sea, y podamos más como conversar. Es que a veces es un poquito monótono estar aquí hablando solo como un monótono y un monólogo súper raro.
Entonces, pues el que tenga preguntas, que las pueda ir sintiéndose libre de ir haciéndolas. Bueno, cuando hablaba con Fabio sobre la charla y pues en temas de que ustedes son los semilleros, somos en partes de semilleros de investigación, digamos que a mí me surgía la inquietud, que es una inquietud que tenemos mucho en el taller, y es de dónde nace ese porqué, pues como que el porqué. Entonces traje esto, que literal lo saqué de la Real Academia de la Lengua, y habla de los diferentes porqués. Pero el que nos interesa, bueno, o el que nos interesa a nosotros, el que siempre nos hacemos, es el porqué que lleva a una causa, a un motivo, a una razón. Es decir, ese porqué de que es más de una forma de causar, ¿cierto? Un impulso o un movimiento o una forma de hacer. Entonces, a la vez de que nos preguntamos, está como transversalizado por todos los temas personales, por el contexto donde estamos haciendo esas preguntas, por las experiencias propias que hemos vivido, tanto como colectivo como como personas y arquitectos, y sobre todo está influenciado por la curiosidad. Muchas veces uno puede decir la curiosidad o el desconocimiento, es decir, no conozco esto, ¿cómo puedo llegar a eso? Entonces, como que lo que quería traer aquí, que de hecho lo que habíamos conversado era que el tema era la construcción de un porqué, era llevándolo más a ese tema de cómo empezamos nosotros a generar esas preguntas. Y en torno a esas mismas preguntas, pues por ejemplo, este es uno de nuestros tableros de la oficina, del estudio, en el que nos empezamos a hacer esas preguntas, empezamos a enlazar cosas, empezamos a trabajar, digamos, esos conceptos o hacer esas cartografías, que a veces nos gusta mucho hacer cartografías más, no solamente como mapas, sino como pues mapas del territorio, sino como mapas mentales de ideas y de procesos. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver que empiezan a enlazarse cosas y flechas que van de un lado a otro, que terminan siendo esquemas, que terminan siendo dibujos, porque esa es nuestra forma de preguntarnos y como de visualizar hacia dónde van como nuestros procesos creativos y hacia dónde también finalmente llevamos como un proyecto. Siempre hay preguntas, siempre estamos preguntándonos, y esto es mejor así, o es mejor así, o esto por qué no de esta manera, y esto por qué otra cosa. También entendemos la individualidad, ¿cierto? Desde las experiencias personales, sea por nuestra niñez, por nuestras influencias familiares, por nuestras influencias del contexto, siempre tenemos unas miradas y unas visiones que pueden llegar a nutrir los procesos, y eso es supremamente importante porque también como en la diversidad encontramos como otras formas de hacer. Y como que en el tema de las preguntas era curioso porque cuando uno y es que no nos gusta, pero porque lo vemos como muy tedioso. Sin embargo, somos supremamente expertos en empezar a buscar un problema, darle una idea de solución, ver eso cómo se soluciona y volver a pivotar las ideas, que es básicamente lo que hacemos cuando estamos haciendo proyectos. Solamente que lo vemos muy tedioso cuando nos toca empezar a hacer el tema cartonado del texto y de los referentes, pero realmente siempre estamos en ese mismo contexto de estar investigando y no tiene que ser nunca aburrido. Era como que otra de las reflexiones que en algunos de los proyectos teníamos, no tiene que ser aburrido, puede ser divertido y puede ser nacer desde las mismas curiosidades, y es básicamente lo que hacemos por lo general nosotros en el estudio. Y traje como colación estos tres proyectos, pero antes no sé si alguien quiere aportar, preguntar algo de lo que haya visto hasta ahora, para que podamos ahondar, digamos, en estos tres proyectos, que son tres proyectos que hemos hecho en diferentes tiempos, y todos han tenido, digamos, un nacimiento, una idea, unas interpretaciones del contexto, de las experiencias que han marcado tanto para nosotros como personas, como profesionales, pero también los contextos con los que trabajamos. Entonces, si haya preguntas. Sí. No, es un proceso constante. Nosotros, de hecho, tenemos una pared así completa, gigante, negra, de tiza de tablero, y todo se pone ahí, todo se apunta ahí,
y aparecen ideas, aparecen preguntas, aparecen soluciones y eso se va mezclando como con estas formas de pensar. A veces cuando necesitamos sí como clarificarlo, borramos el tablero y volvemos a empezar como solamente la idea de las preguntas. Pero siempre estamos preguntándonos cosas, cada vez tenemos menos certezas de las preguntas que nos hacemos. Cuando nos dejamos de preguntar, porque uno tiene como, o sea, no siempre es como todo de su vida y vas fluyendo, sino que a veces pues uno siente que se estanca. Cuando estamos en ese punto de saber que estamos estancados, empezamos, no, ok, esto hay que hacer otra cosa, tenemos que movernos y reformularnos preguntas para que eso pueda surgir. Entonces digamos que esas preguntas y cuestionarnos entre nosotros mismos, que nos lleva a hacer muy, argumentar nuestras posiciones, nuestras ideas, siempre es un debate constante, es por qué haces esto y esto, de dónde va, esto de dónde surge, hacia dónde encamina el proyecto, el proceso, la idea, la activación, el taller, bueno, lo que sea. Entonces, si es un proceso que hacemos internamente, lo estamos haciendo siempre estamos como preguntándonos cosas y mirando a ver hacia dónde podemos ir. Ajá, sí. Sí, resulta que lo que hacemos es, antes de borrarlo, tomamos una foto, claramente, para saber hacia dónde vamos. O sea, como que tenemos un archivo de esos pensamientos. Y puede ser como este que están viendo, que es un pensamiento, un momento de reflexión. Hay unos que son de proyectos y siempre tomamos una foto y lo vamos sistematizando para poder guardarlo. Y pues también somos adictos a las libretas, no sé si alcanzan a ver. Entonces tenemos siempre libretas con dibujos, con apuntes, aquí están todos los esquemas, están todos los procesos y los guardamos como parte de nuestro quehacer y se van a dar cuenta que, por ejemplo, siempre guardamos los bocetos de esas primeras ideas o de cómo revisamos esas preguntas y hay unos que son bellísimos porque mi socio dibuja espectacular. Pero otros son simples mamarrachos que nos llevan a eso, a darle solución a un proceso y está todo ahí. Intentamos siempre, somos vieja escuela, así que nos encanta tener este tipo de sistemas para, para ir registrando eso que pensamos y eso que tenemos como en la cabeza y podemos después volver a ellos de una forma más análoga a consultarnos y a revisarlos, sí, siempre, todo el tiempo. Y esto sí está sistematizado, es muy interno porque es muy nuestro, pero a veces también nos gusta mostrar esta otra parte de la oficina. Y si en algún momento llegan a visitarnos, en Pereira, pues se van a dar cuenta que hay un tablero inmenso con un montón de notas y de dibujos y de cosas que siempre va cambiando. Bueno, listo. Entonces aquí voy a hablar como de estos tres proyectos, contarles un poco de dónde nacen estos tres proyectos. Y bueno, este esquema antes de, digamos que algo que tienen en relación todos estos proyectos es que nosotros consideramos que la forma de hacer arquitectura o la forma en que nosotros no abordamos los procesos de arquitectura, sean comunitarios, sean privados, lo que sea, o sea, de la manera que sea, es esta forma de generar redes. Generar redes de una forma es que la comunidad no siempre es este círculo perfecto en el que todos estamos, todos participamos, todos estamos todo el tiempo, sino que cada uno tiene unos roles dentro de esos esquemas y entra a jugar, como en un partido de fútbol más o menos, en el momento en el que deba o el que no necesite. Hay personas que se aíslan y no están dentro del proceso, pero no quieren decir que no hagan parte, y hay otras que están mucho más involucradas. Entonces nosotros siempre, digamos, este esquema con lo que queríamos representar es esas redes que tejemos en torno a todos los proyectos, ¿cierto? Nos entendemos como un
una entidad más o un agente más dentro de esas construcciones colectivas de la gestión de los proyectos, la gestión, construcción y activación, pues como de todos los proyectos. Para nosotros es supremamente importante porque uno empieza a encontrar liderazgos en ciertos puntos y fortalezas de cada una de las personas. Entonces, para construir esas redes es importante conocer los roles y conocer quién puede estar en cada uno de los procesos. Y haciendo, digamos que alusión un poco a eso también, entonces está todo el tema de las conversaciones. Es decir, por ejemplo, este es uno de los procesos que estamos llevando, que llevamos hace unos años en un acompañamiento de la construcción en los resguardos indígenas de Santa Cecilia, Pueblo Rico, que hoy estoy en Santa Cecilia. Pero entonces nos estamos apoyando de Manuela y de un equipo de psicólogos que hacen intervenciones comunitarias y sociales y que ya conocen el territorio, ¿cierto? Entonces es supremamente importante esas otras personas y esas otras profesiones que nos ayudan al principal del cada persona. Dime. Hola. Sí, ahí ya. ¿Dónde quedaron? Bueno, sí, otras profesiones porque nos dan una mirada, porque nos dan una mirada diferente de los contextos y son estas personas que son profesionales en dar como esa mirada desde lo humano, ¿sí? Manu es psicóloga social y ella ha trabajado con nosotros en algunos procesos y nos ha aportado mucho desde ese conocimiento del territorio, desde lo que son las personas y las culturas, ¿cierto? Otra parte importante de estos procesos es el contexto, es conocer el contexto no solamente, o sea, no es una persona, pero como es un agente importante, es reconocer el espacio físico en el que nos encontramos, es reconocer qué materiales y qué lugares y qué cosas podemos usar dentro de cada uno de los procesos. Este era el río y sabíamos que teníamos piedras y era una cosa que teníamos que hacer manual, ir a buscar las piedras para hacer este proyecto, pero también era importante pues como conocer y no desconocer ese contexto importante. Y este pues no tiene que ver mucho con el paisaje y el lugar ya geográfico de la ubicación de cada uno de los proyectos. Para nosotros es supremamente importante conocer el lugar, conocer los espacios, porque eso nos lleva a generarnos otras preguntas que cuando estamos en la oficina o cuando estamos lejos de ese territorio y no estamos inmersos aquí, no podemos llegar a responder. Muchas veces cuando hacemos las primeras visitas a los lugares nos generan más dudas y más inquietudes con las que veníamos y quizás nos derrumban algunas ideas que podemos tener como aproximaciones lejanas. Pero para nosotros es importante, digamos, ese contexto, en este contexto de que llueve todo el tiempo, de que es húmedo, de la mata de plátano, las tipologías constructivas. Entonces, todo eso son insumos que uno estando alejado de la realidad es muy complejo, digamos conocer, ¿cierto? Bueno, y este es el proyecto que hicimos en este caso, de las fotos anteriores que les habíamos mostrado, pero no quería hablar del proyecto aquí, sino más de esos agentes que empiezan a aparecer para tejer esas redes, que no solamente son personas, sino que también hacen parte como del contexto, el clima, las técnicas constructivas, los materiales, que hacen parte y hacen esa gran red para que un proyecto sea integral y para que se empiecen a generar esas demás preguntas que luego le van a dar, que van a tener respuesta a lo largo o quizás a veces más inquietudes en la solución del proyecto, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a pasar un poco más rápido. Esto es Casa Ensamble Chacarrá. Casa Ensamble Chacarrá nace, está ubicado en Pereira, en un contexto muy extraño también, porque es un barrio de, de asentamiento no legalizado y está justo detrás de una de las avenidas principales. Como que lo que ven arriba es la avenida principal 30 de agosto, está el aeropuerto internacional Matecaña y esta comunidad está justo ahí detrás, pero es completamente invisible. Nadie la conoce, nadie la
nadie la vuelve a mirar, y es un tema de que son familias que vienen desplazadas por todo el conflicto armado, y esto es como un Colombia pequeño, porque casi el 80% de la comunidad aquí es afro, pues negra, y las demás son mestizas, se llaman entre ellos mestizos. Incluso hay unas diferencias grandes entre sentires entre ambos bandos, por decirlo de alguna manera, y eso nadie lo conoce. Aquí es importante reconocer, más allá de la foto en primera instancia, es el material y el recurso con que se cuenta ahí. Era para nosotros importante identificar qué tipo de materiales había en el contexto, qué tipo de materiales sabe trabajar la comunidad, qué tipo de materiales o técnicas podríamos nosotros también volver a emplear en la intervención que íbamos a plantear en este caso, que fue una de las primeras intervenciones en comunidades que hicimos como taller. Pero nos dejó muchísimos aprendizajes, y es como una de las que más recordamos con mayor cariño. Entonces, aquí era esta dicotomía del lado derecho con estos materiales como la guadua, el zinc, la latilla de guadua, todo ese material que era propio del lugar, cómo podríamos reinterpretarlo y poder darle como un giro y demostrar que podríamos, no demostrar, sino como mostrar que con lo que había aquí podíamos mejorar ciertas cosas para el espacio, que era un espacio colectivo. Está la autoconstrucción. Nosotros siempre somos abanderados, digamos, de un poco de la autoconstrucción, que es ese saber local, ese saber empírico, que no tiene papeles, no tiene cartones, no tiene nada, pero que lo da la misma experiencia de las personas que construyen. Entonces, toda esa autoconstrucción fue la que hizo que este proyecto, digamos, que Casa Ensamble se formara, porque eran los mismos líderes y las mismas personas de la comunidad las que ponían su mano de obra, y desde su saber íbamos construyendo en conjunto, digamos, esa construcción que era para todos, ¿cierto? Gracias a ellos pudimos lograr ciertas cosas que nosotros en ese momento no teníamos la experiencia, porque estábamos casi recién egresados. Entonces no teníamos esa experiencia, digamos, matérica del hacer con las manos, y ellos mismos nos enseñaron. Entonces fue como un aprendizaje colectivo, ¿cierto? Como que aprendimos todos de todos. Aquí aparecen nuestros dibujitos de todas esas ideas, aparecen nuestros bocetos con los que explicábamos una idea, con la que pivotábamos una idea general, con lo que también empezábamos a mostrar un estudio, bueno, cómo se pone la latilla, cómo es el bareque, cómo empiezan a hacer esas uniones, cómo podemos pernar, qué pieles podemos poner, y con esto nos íbamos directamente a los líderes comunitarios a explicarles nuestras ideas, y era la forma nuestra de poder entendernos, ¿cierto? Como de esa manera que es dibujando, que es una herramienta que no es que sea lindo o sea feo, sino que es una herramienta que nos permite. Esto es Casa Ensamble Chacarrá desde afuera, desde el exterior. Ya aquí empiezan a aparecer, digamos, unos lenguajes. Son los mismos materiales, exactamente los mismos materiales con los que montábamos con los que montaba la comunidad. Gran parte de este material fue donaciones. Entonces tuvimos que trabajar con lo que había. Aquí no podíamos ponernos a quiero esto, sino hay esto. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? No se puede. Y entonces íbamos trabajando como con esto, también esas permeabilidades, esa interacción entre el espacio interior y exterior, cómo hacer unos herramientas con el material que teníamos en ese momento, que era solamente guado porque no lo habían donado, y cómo ese gran espacio, digamos, se convierte como en el punto de atención, en el centro de atención de toda una comunidad. Y porque aquí empezaban a pasar pues como todas esas diferencias, ya no habían diferencias, sino que todos se encontraban aquí mismo, el juego, el espacio para jugar, el espacio para aprender, el espacio para encontrarse como comunidad, desde lo político, desde lo cultural. Y empezó a hacer Casa Ensamble, digamos, ese refugio que desde la arquitectura pues empieza a tener como unas ideas. Son uniones simples, lo que era más menos complejo, como cosas con las que podíamos contar en el camino. Y bueno, otra parte supremamente importante, aparte de la arquitectura, que hace parte como de esos momentos es la inauguración. Es el momento de festejar del inicio de un proceso que está ahí, que es latente, y que es la forma para apropiarse del lugar. Aquí fue la super celebración de un día muy, muy feliz para que lográramos terminar ese espacio, y que a la larga pues sigue siendo un espacio de uso.
Estas dos personas son supremamente importantes para nosotros. El de la izquierda se llama Don Julio y el de la derecha es Grande. Le dicen Grande porque es inmenso, es un tipo gigante, y ese ha sido su apodo siempre. Ellos fueron los que realmente se apoderaron del proceso de construcción. Al principio eran los que estaban más reacios a participar y terminaron siendo ellos los que terminaron construyendo este espacio, así que no es solamente nuestro, sino también de ellos este tipo de proyectos, que es lo importante, digamos, en ese reconocimiento como de esas redes. Y esto es Chacarrá ahora, este es el espacio actual, digamos que ha tenido unos cambios, han habido unos arreglos, le han hecho pinturas, ellos mismos tomaron las decisiones después de que nosotros lo entregáramos como un experimento, nosotros lo entregamos completamente abierto porque era un experimento que queríamos hacer nosotros, y ellos tomaron la decisión de cerrarlo, pero ya autónomamente, sin nosotros, sin que nosotros estuviéramos ahí, ya luego lo pintaron y han cambiado muchas cosas, pero sigue siendo ese lugar de encuentro y para nosotros es muy gratificante encontrar un espacio que pensamos hace muchos años aún activo, incluso con esas mejoras y esos cambios que quizás nosotros no lo un espacio con lo que hay, cómo funcionamos. Sí, ahí los escucho. Sí. Entonces les decía que esto es una, aquí nacían los primeras, las preguntas de cómo unimos una comunidad, cómo darle forma, cómo, cómo, cómo mezclar diferentes culturas, cómo unificarlos en un solo espacio, ¿cierto? Entonces digamos que esas fueron las preguntas y también cómo construirlo, porque para nosotros era un reto que digamos que sin esa experiencia de lo empírico pudiéramos hacer este proyecto y nos dimos cuenta que ahí esa generación de redes era supremamente importante y llevaba como a esa construcción colectiva ser mucho más fuerte y mucho más potente a la larga del proyecto, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud acerca de Casa Ensamble. Sí, buscamos aliados también que hagan eso. O sea, siempre esto está avalado por ingenieros, ¿cierto? Como que consultamos a otras personas y a otros técnicos, que también es supremamente importante trabajar de la mano de ellos. En este proyecto sí, todo, la estructura era todo, pues era todo, era el cascarón, o sea, era como toda la estructura, era lo más importante para el espacio. También por los recursos que teníamos y el tiempo que teníamos. Bueno, el tiempo no fue tanto, pero sí los recursos. Entonces, digamos que nos fuimos por esta opción y sí lo hicimos con las revisiones de los ingenieros, claro. Sí, ellos, digamos que en este ejercicio, bueno, Chacarrá tiene una historia y es que nosotros realmente antes de poder empezar a construir, estuvimos casi un año y medio haciendo activaciones comunitarias, cosas que nosotros, digamos que en inicio no, no éramos fuertes, pero lo hacían otros amigos y era esa aproximación a la comunidad, era encontrarnos
reconocernos y darnos esa confianza entre todos para poder saber que podíamos hacer un proyecto juntos. Era como tejer esos lazos de confianza para generar esas redes. Y el acuerdo era que nosotros conseguíamos por medio de donación los materiales, pero la comunidad debía poner la mano de obra, ¿cierto? Entonces esta construcción fueron varios sábados, varios meses, yendo un día a la semana, bueno, un tiempo fue súper constante, casi un mes trabajando súper duro y después fueron, digamos, trabajos de sábados y domingos para poder construirlo junto con la comunidad, porque también entendíamos que ellos tenían otros tiempos, un tiempo de laborar en la semana, pues no podían regalarnos su tiempo y, y así, pero entonces sí, claro, aprendimos un montón, aprendimos desde cortar lámina de zinc hasta cómo ponerle más que ya van es desde el saber académico, digamos, empírico y del hacer, que nosotros en ese momento teníamos como muy lejano. Eh, Pues yo creo que, pues claramente, digamos que somos arquitectos y todos siempre buscamos como unas referencias, pero esto nació también, o sea, como la idea del espacio nació mucho más de lo que había en el espacio, de lo que había que hacer con la comunidad, para qué querían ellos esto. O sea, si nos poníamos también, por ejemplo, en inicio, la comunidad nos decía, queremos una cocina, un baño, un segundo piso, y éramos como, pues no, es imposible, todo eso. Entonces tomamos otras decisiones y fuimos trabajando con lo que teníamos, con lo que quería la comunidad, con nuestro saber como arquitectos eh, y con las posibilidades que teníamos para hacer, ¿cierto? Entonces digamos que es una, es una, es una mezcla de muchas cosas que se llevan a cabo. Los referentes, pues claramente todos digamos que siempre estamos buscando algunos referentes, algunas formas, algunas cosas que vamos viendo. Yo en este proyecto no recuerdo específicamente cuáles fueron, eh, pero nosotros siempre intentamos como que buscar referentes, pero más como en las estrategias que queremos llevar a cabo, ¿cierto? Siempre entendemos el contexto, nos gusta entender ese contexto, preguntarle cosas del mismo contexto y ver qué solución le damos desde nuestra mirada técnica. Y de ahí van saliendo como las soluciones. Entonces nunca es como, ay, sí, es que vi esto, voy a hacer exactamente igual, sino, bueno, ¿cuál es la solución técnica para eso? Listo, podemos hacerlo, perfecto, hagámoslo y apliquémoslo de esta forma o miremos cómo puede ser en nuestro proyecto. Entonces, digamos que es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de referentes técnicos y activos. Sí, nosotros sí, exacto. Digamos que eso era, gracias por recordarme esa parte, eso era algo de lo que, digamos que cuando había, digamos, conversado y armado la presentación en tema de investigación, eso hace parte de la investigación. El tema de observar qué técnicas se usan en el lugar, el tema de ver qué se puede hacer, eh, todo eso hace parte de una investigación activa de qué estoy viendo, de qué estoy probando, preguntar también de una forma muy prudente, eso cómo se hace, eso para qué se hace, eso de qué manera se puede usar. La otra cosa que a nosotros nos gusta implementar mucho en este tipo de procesos es entendernos las obras como un proceso, como una escuela formativa. Es decir, eh, poder darle solución a otras formas que ellos luego aprendan y se aplique de otra, ellos ya autónomamente apliquen en su cotidianidad, en sus casas o en sus siguientes construcciones, porque básicamente es como lo que más podemos aportar. El conocimiento técnico, cómo lo entregamos para que eso pueda después replicarse de una forma correcta
por las mismas personas. La gente sabe hacer esto. En este tipo de barrios la gente está acostumbrada a la autoconstrucción. Entonces, si le enseñas algo que puede ser útil para su vida y para su espacio, pues qué bueno que lo puedan aplicar de una forma correcta. Y es como lo que siempre buscamos un poco también en todas las obras. ¿Hay otra pregunta, no? Bueno, listo. El siguiente se llama el taller de confección Amairis, que este es de los proyectos más recientes con el que estuvimos hace más o menos 2 meses en la Bienal Iberoamericana. Entonces, esto empieza, digamos que Amairis, llegamos aquí, aquí hay una historia que enlaza un proyecto con el otro, y es que cuando estábamos haciendo Casa Ensamble Chacarrá, conocimos a un etnoeducador que también trabajaba en otra comunidad, y él de alguna forma, cuando terminamos este proceso, terminamos vinculándonos al proceso comunitario que ellos tenían en la otra comunidad, y es esta comunidad donde está el triángulo que se llama San Isidro. San Isidro es una comunidad que queda en la periferia rural de la ciudad de Pereira, es el último corregimiento urbano, pues como del área metropolitana, del área rural, del área urbana de Pereira, pero está supremamente lejos. De hecho, está mucho más cerca de la ciudad vecina, que es del Valle de Cartago, que la misma Pereira. Entonces es un lugar que es un asentamiento también, que no ha sido legalizado. Este es un asentamiento lineal que te les voy a mostrar, que antes por aquí pasaban las antiguas vías del ferrocarril de Caldas y las personas empezaron a sentarse en esos espacios. Pero entonces, digamos que al estar en la periferia y tener un proyecto que no es un proyecto que ha tomado mucho tiempo, muchos años, era también entender cómo podíamos buscar el material de una forma, de un contexto muy cercano, que es esa línea punteada que ven. La ciudad más cercana era Cartago, Alcalá, Quimbaya, que tienen una tradición cerámica que era muy fuerte, digamos, en el contexto en el que estamos. Esto es San Isidro, digamos que esta es la conformación urbana, ¿cierto? En el corregimiento de Puerto Caldas, de esa línea que era por ahí por donde pasaba antiguamente el tren, y se ubican todas estas casas una enfrente de la otra. Aquí estas casas no tienen, solamente hay vecinos en los lados, pero no tienen nada en la parte de atrás, porque todos esos contextos ya empiezan a ser, digamos, territorios, tierras privadas, y se vuelve como esa relación también entre lo verde, entre el río, que es el río La Vieja, que desemboca en el Cauca más adelante, y pues como todo ese paisaje y ese contexto que es lineal. Aquí volvemos a ver, digamos, ese material del lugar, ¿cierto? Las chambranas, las jardineras, como ese límite, esa relación entre el interior y el exterior. Volvemos a encontrarnos la guadua, la teja de barro, que es supremamente importante, los jardines, el ladrillo, la madera, como que eran unos lenguajes que veíamos repetitivos a lo largo de esta gran vía de 5 kilómetros, que era muy repetitivo en todas las casas, y que quizás nos empezaban a dar como una idea, un lenguaje que podía repetirse o que podía implementarse, digamos, a la larga del proyecto. Este es un espacio que siempre fue concertado, digamos que nosotros nos vinculamos, digamos que empezamos a trabajar en la comunidad con algunas cosas de voluntariado como personal, y después empezamos a soñar en conjunto, y eso es un proceso, es una fábrica de confección de tejidos para las madres de la comunidad, que está liderado por un proceso que la misma comunidad tiene, que se llama El Comienzo del Arcoíris, que es un centro comunitario de artes para los niños del barrio. Y ellos buscaban también cómo generar, digamos, esa parte del emprendimiento como de una empresa que fuera también de la misma comunidad, y pensaban en las madres desde el tema de la confección, porque aquí muchas de las mujeres tejen a mano para los famosos bordados de Cartago, son las mujeres que viven aquí en San Isidro, y era cómo potencializar, digamos, ese saber que ya era empírico, pero ya pues de una forma más organizada. Aquí vuelven a aparecer nuestros esquemas que nos permiten como dibujar una idea y empezar a pensar eso, cómo se evalúa dentro de un proyecto. Este es el esquema de proyecto, y aquí lo que estábamos analizando un poco era cómo influía el viento, porque no está este proyecto, uno dice, bueno, ok, tengo un lote perfecto,
voy a ubicarlo de la mejor forma, pero aquí teníamos el peor indicio de la radiación del sol. Bueno, pero entonces eso empezamos a trabajar desde la arquitectura en cómo eso también nos podía marcar los horarios de trabajo, cómo funcionaba, dónde estaba el atardecer, dónde estaba la corriente de aire, cómo podíamos ubicarnos en ese mismo terreno. Y empiezan a ver esos esquemas, esos dibujos que nos llevan a dar esto literal lo sacamos de una de nuestras libretas en algún momento de estar pensando este proyecto y como reflexionando acerca de cómo podríamos hacerlo posible, ¿cierto? Y aquí está una cosa que para nosotros también es supremamente importante, nosotros lo llamamos la minga, que lo adoptamos, digamos, de las comunidades indígenas, que la minga es un encuentro de varias personas con un fin común, de una forma desinteresada. Y esta es la primera minga para hacer las cimentaciones de la fábrica. Entonces aquí vemos este espacio, volvemos a ver las chambranas, volvemos a ver las tejas de barro y la comunidad, gran parte de la comunidad apoyando, digamos, esa idea, ese proceso de autoconstrucción. Si bien para este proyecto que lo hicimos gracias a varias convocatorias de cooperación internacional, había cómo pagar una mano de obra, digamos, calificada, también las mujeres que iban a trabajar aquí estuvieron vinculadas dentro del proceso de una forma activa. Ellas estaban aquí limpiando, digamos, esa misma aguado aquí iba a ser finalmente los acabados de los espacios para que también hubiese digamos, un aporte y una vinculación desde la obra. Si bien no era lo más grueso, sí era parte importante y eso hizo que ellas también se vincularan de una forma muy, muy arraigada al proyecto, ¿cierto? Nos interesa casi siempre estar en este tema de compartir ese conocimiento y aprender de otros para poder vincular. Aquí vuelven a aparecer nuestros esquemas, esto ya es una localización un poco más urbana de cómo íbamos a emplazar el proyecto, cómo eso se enlazaba con otros procesos futuros dentro de la misma corporación, que es la corporación cultural que les digo se llama al comienzo el arco iris. Y aquí está pues como un análisis un poco más técnico de cómo es la composición urbana, que es esta línea con casas una enfrente del otro, una enfrente de la otra, y este triángulo que es como unos pequeños apoderamientos que ha hecho la misma comunidad, que es como quitarle ese pedazo a los terratenientes para poder hacer los centros culturales y los espacios de esparcimiento para la misma comunidad. Todo es lineal, entonces casa y casa, no hay ningún otro espacio de encuentro, sino la fundación, la cancha de fútbol. Entonces empiezan a aparecer también pues como el Amairis en este costado, como paralelo también a la vía, pero dándole cara, digamos, a todo ese centro comunitario. Entonces aquí vemos todo el contexto, un contexto completamente rural, completamente verde, que también nos lleva, digamos, a consultarnos o preguntarnos, bueno, ¿cómo debe ser una fábrica de confección en lo rural? ¿Cómo debe ser una fábrica de confección para unas madres que deben estar pendientes de sus hijos y cómo ellas pueden también controlar? ¿Cómo puede pues, controlar a los chicos, digamos, y estar pendientes de los chicos y ellas poder generar unos ingresos adicionales? ¿Cómo es el mejor emplazamiento en este espacio que tenemos, que es una sesión de un pequeño espacio, de un lote donado por esos terratenientes? Y cómo podríamos, o sea, muchos porqués y muchos cómo de cómo llevar ese proyecto a cabo. Claramente hacemos la parte técnica, entonces está todo este tema de los planos, de todos los espacios que son como, pues ya la parte técnica que es nuestro saber. Y aquí podemos ver, digamos, que una de las ideas conceptuales es esta barra en ladrillo que se desplaza para poder generar el acceso y tener todo un espacio operativo que empezamos a trabajar. Y no solamente es un espacio cerrado, sino que es una plataforma que se extiende como hacia el exterior, hacia los lados exteriores, para poder generar otros espacios que tienen que ser también de espacio y de disfrute colectivo. Esto es parte del paisaje, parte de los momentos de la construcción, de cómo veíamos ese ladrillo, cómo veíamos ese paisaje también, cómo aparecía este lago, que era como esa barrera natural que empezamos a generar, no solamente para la bioclimática, sino también para tener a los chicos un poco controlados y no entraran por todas las puertas al mismo tiempo dentro del proyecto. Más especificaciones técnicas, vuelve a ver todo el tema del dibujo representativo ya arquitectónico, ya es como más pensado, ya es estas decisiones que se toman en el camino
que se ven representadas claramente por materiales. Ya dejamos, digamos que si bien es muy el esquema del dibujo, también ya vamos a lo técnico. Y aquí esa temporalidad del espacio, ese tiempo que era básicamente lo primordial en el primer esquema que les mostraba, cómo el tiempo aparece y cómo aparece este tema, esta posibilidad de ir, de cerrar, dependiendo de la hora, dependiendo de la inclinación del sol, dependiendo del calor que haga en este espacio, pero también ese espacio como en la noche, los días que hay que confeccionar hasta más tarde, podría ser como un pequeño faro de luz en ese contexto supremamente rural. Ese es el interior del espacio. Volvemos a encontrar guado, porque era de los materiales que encontramos en la zona, que es típico de nuestra zona cafetera. El ladrillo, que es ese material que tenemos cerca por la ciudad cerámica, y cómo jugamos como con todos estos elementos y estos como para generar esos espacios interiores, ¿cierto? Esos cambios de que las mamás puedan estar cosiendo y a su disposición puedan abrir o cerrar puertas, tanto o para el control visual o para el control climático, estrategias sencillas como marcos metálicos con la misma guadua para poder hacer los cerramientos pivotantes, y esas fachadas más cortas, cómo podíamos usarlas también como esos grandes ventanales que nos permitían ese control de la luz, pero también que nos permitían esa extensión como de ese mismo espacio interior a los espacios y a las plataformas exteriores, ¿cierto? Bueno, aquí más imágenes del espacio como tal. Aquí se ve el acceso, digamos retrocedido, que contiene los baños, y aparecen estos cajones, estos pequeños cajones, son como unas ventanas. Este muro corrido es un espacio contenedor para albergar las prendas terminadas o la materia prima, pero cada uno de esos cuadros también representaba, pues, primero para poder generar más iluminación hacia el interior, pero este está justo enfrente del vecino, entonces cómo generar esa intimidad. Y también lo simbólico para nosotros es muy, muy, muy importante, y cada uno de estos cuadros están dispuestos durante toda esta fachada de ladrillo, representa cada una de las 25 mujeres que podían trabajar aquí, ¿cierto? Como que cada uno de sus espacios queríamos que fuera representativo para cada una de ellas, un pequeño altar en medio de este gran espacio que permitiera que ellas también se sintieran apropiadas de ese espacio. Vuelve y juega la inauguración, el espacio general, cómo nos encontramos para celebrar los logros, cómo nos encontramos para darle inicio como a esos sueños, y este día fue el día en que las mismas mujeres del taller de confección desfilaron las prendas confeccionadas por ellas mismas, y fue como el inicio para empezar, digamos, este proyecto que se llama actualmente Amairis. Preguntas, dudas, inquietudes antes de que pase al último. Listo. Y el último, es Urbanautas, que Urbanautas es un workshop que nosotros intentamos hacer cada año, que es como nuestra forma un poco más académica de este aprender haciendo, ¿cierto? Como esta forma de enseñar un poco y aprender de otros. Y básicamente es como este viaje por la ciudad. Están invitados no solo las personas que hacen parte de la arquitectura como nosotros, las personas construyen los contextos, construyen los paisajes, que no necesariamente son arquitectos. En esta edición del 2019 invitamos a Alta, que es un estudio, que es un colectivo de Ecuador, y ambos armaron equipos con oficinas locales de Pereira para empezar a construir también aquí en San Isidro, digamos, algunos artefactos en el espacio público. Este San Isidro ya en mapa, ¿cierto? Digamos que intentamos construir dos. Hola, abuela. Hola. Bueno, intentamos construir eh, construir este mapa y pensar el público, que es así supremamente
largo que tienes. Parece de una intervención. Hola. No te escucho. ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces, bueno, aquí aparecen otra vez las maquetas, los esquemas, los dibujos con los que pensábamos, digamos, en equipo, esas ideas de intervención. Esta fue la intervención que lideró Natura Futura, ¿cierto? Y cómo esos prototipos también los íbamos probando en tiempo real. Urbanautas es un taller que dura solamente 8 días, entonces en 8 días hay que hacer toda la ideación, bueno, o la construcción, dependiendo de cada uno de los proyectos, y se trabaja con la comunidad. Entonces son proyectos que son súper rápidos, pero entonces hay que ejecutarlos en el instante para poder terminar la semana con una intervención. Aquí, bueno, vemos el despiece de la máquina, digamos que del artefacto que se está construyendo, cómo la comunidad interviene también en eso y cómo aparece ese pequeño espacio en el contexto. Este fue pensado como un espacio para el psicólogo de la comunidad, del comienzo del arcoíris, para poder atender, digamos, a los chicos, pero también como un mirador del paisaje, como que uno si tiene un plano, uno sube un poco, puede apreciar otras cosas del paisaje y del contexto cotidiano. Entonces era otra forma de mirar el espacio cotidiano. Aquí está el psicólogo de la comunidad disfrutando un poco de su espacio y haciendo de modelo también. Está ubicado en el kilómetro 1, donde empieza esta gran línea, está en el centro comunitario. Y aquí aparece la autointervención que nace como una necesidad que han dado con un espacio para la espera, un espacio para la espera del bus, para la espera después del colegio, y empiezan a aparecer estas ideas de esos prototipos, también maquetas con palitos, con cintas construidas en el mismo espacio, y esos dibujos de cómo hacer como un espacio para la espera. Ese era el espacio con que contábamos, un espacio supremamente limitado, pero cómo podíamos construir de una forma como estos son algunos clases como hola, hola. Les decía que, sí, ya. Este es el paradero, pues como que se construyó el paradero de buses, porque aquí pasan, pues es un cruce de caminos y está muy cerca al colegio. Entonces ahí fue donde se construyó, digamos, ese espacio para darle como ese significado y como un espacio generalmente a la comunidad. De esto, si quieren ahondar y ver más como el proceso, en nuestro canal de YouTube están los videos de cómo se hicimos Urbanautas 2019, como cada uno de los capítulos, y es muy interesante conocer como esta otra forma de hacernos preguntas que tienen que ser más rápidas, que tienen que ser consensuadas con diferentes personas, con las herramientas y como con todo lo que hay.
Y pues aprovecho para hacerles la invitación. Estamos a punto de hacer el nuevo Urbanautas 2022. Será este año en Quibdó, junto con una corporación que se llama Semillas de Oportunidades. Entonces, pues nos iremos varias personas, los que deseen participar, invitación para extenderles a construir. Este es un taller de construcción, un workshop de construcción en Quibdó, el espacio para esta fundación. Entonces, bueno, nada, invitarlos y que al que le suene o sepa de alguien que quiera o que está interesado y que por esas fechas pueda asistir, correcciones del 2 al 10, del 2 de diciembre al 10 de diciembre. Entonces, bienvenidos a ser parte como de este equipo de los urbanautas. Y ya, con eso como concluyo, digamos, este cúmulo de experiencias que a la larga terminan siendo como también como respuesta a muchas preguntas de la forma de hacer. No sé si tienen dudas, inquietudes. Sí, las escalas siempre son diferentes, nos gusta manejar diferentes escalas y no solamente de proyectos construidos, sino también de investigaciones. Tenemos una investigación que se llama Dibujar la Plaza y fue la reconstrucción histórica mediante dibujos de toda la plaza principal de Pereira, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos diferentes escalas de proyectos y de preguntas también. Eh, pero siempre estamos como usando las mismas metodologías para consultarnos. Entonces, creo que pues nosotros creemos que ningún proyecto es menos especial que otro, sino que hay que hacer las preguntas que deben ser para llegar a una solución. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a como a direccionar mi pregunta un poco para los estudiantes del semillero, bueno, también para los estudiantes que en un futuro quieran hacer como sus procesos investigativos. Hace poco estábamos conversando con un profesor que cuando uno entra a la academia, uno tiene un pensamiento de la arquitectura netamente artístico o netamente técnico, como que uno no tiene todavía o no establece todavía un equilibrio entre esas dos cosas. Con lo que tú nos expones hoy, me parece que sí, que el equilibrio es evidente y por eso se logran proyectos tan bonitos. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo ustedes en la oficina establecen ese equilibrio entre lo artístico, también el trabajo con la comunidad y demás, y lo técnico, porque creo que eso ayudaría mucho a los estudiantes del semillero. Es súper importante, a nosotros nos interesa construir espacialmente cosas, no, no solamente físicas, sino proyectuales, intelectuales, y no perdemos ese norte, casi no, pues intentamos no perder ese norte para que siempre las preguntas vayan en torno a esas soluciones, ¿cierto? Y también nos interesa que sean buenos resultados, pero nos interesa que también sean técnicamente construidos. Entonces empezamos como a transversalizar muchas cosas. Lo que tú dices es cierto, muchas veces creemos que el arquitecto es solo constructor o es solo diseñador o no se puede, sino entonces, pero perdemos el norte de que un arquitecto también es fotógrafo, que un arquitecto también escribe, que un arquitecto investiga, que un arquitecto es artista, que un arquitecto puede construir, ¿cierto? Puede direccionar, puede gestar, como que creemos que nuestra profesión también tiene como diferentes ramas y como que no las perdemos un poco de vista, digamos que podemos ser lo que queramos ser desde nuestras pasiones y desde nuestras inquietudes. Lo otro que nos permite también hacer nuestra parte profesional es aliarnos con otras personas que sí sepan de esa parte de la que nosotros no somos tan fuertes, es decir, con psicólogos, con etnoeducadores, con diseñadores gráficos, con
con empresarios, ¿cierto? ¿Cómo nos aliamos para que cada uno desarrolle su rol dentro de esa red y podamos cada uno enfocarnos en lo que debemos hacer? Claramente, nosotros nos enfocamos en hacer, digamos, arquitectura, pero nos interesa también llevar a cabo, digamos, los procesos. Entonces creo que, para resumir la pregunta, nosotros como arquitectos tenemos una amplia gama de posibilidades y hay que reconocerse y reconocerlas, es decir, podemos estar en donde queramos estar, uno. Dos, esa construcción de redes es supremamente importante, cómo me alío con personas que me potencien en los procesos. Y tres, pues nunca dejar de preguntarse. Creo que la parte de llegar a los proyectos que hemos llegado en el estudio son esa necesidad de estar preguntándonos cosas, argumentando, buscando, consultando, como mucho. Entonces es algo que nos gusta que siempre sí es nunca dejar de preguntarse ese por qué, para qué esto, por qué, para que las cosas funcionen. Y ya, es como que hacemos constantemente. Eire, le abre el micrófono y pregunta. Buenas tardes. Te quería preguntar, me parece muy interesante, la Hola. verdad, pues hablas mucho de la comunidad. Quería preguntarte cómo ha sido esa relación, cómo es esa relación para que, digamos, ustedes hablen con las personas y ellas se hagan más parte del proyecto. O sea, es que me parece muy interesante como lo que tú dijiste al principio, estas dos personas que no estaban como tan animadas al proyecto y al último terminaron siendo parte de él. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso para que la comunidad también se integre en la realización del proyecto? Y con las fotos que nos mostraste también de todas las madres ayudando a construir, a hacer este proyecto, es interesante porque al final termina siendo más propio de ellos. No sé, lo pienso de esa manera. A nosotros, eso es una relación, aquí ya como infidencias, eso es una relación de amor y odio, esto es como un matrimonio, por lo general. O sea, como que es tira y afloja, o sea, como tira y afloja, empezar a ceder, unos dando hacia el otro. La otra cosa que nosotros siempre nos intentamos apoyar es tener personas que estén dentro de la comunidad, sean líderes o sean personas que hayan trabajado, digamos, ya habiendo conocido, digamos, esas comunidades, para que nos puedan hacer esos puentes, esos enlaces como mucho más directos y como con un acercamiento más claro, ¿sí? Entonces siempre estamos como buscando esas personas aliadas y también buscamos que sean procesos sociales que tengan que estén activados y que ya lleven un tiempo, o sea, que no es que estén empezando desde cero. Entonces siempre buscamos generar esas redes con otras personas. La vinculación, al final, nosotros no la podemos controlar. O sea, quienes se vinculan a un proceso y quienes no, nosotros no podemos controlarlo. Eso es dependiendo del interés que vayan mostrando las personas o cómo vayan viendo como esas construcciones de confianzas y cómo ellos vayan viendo que es para ellos mismos. Así mismo se vinculan en cada uno de forma diferente. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos. Es un poco, siempre intentamos pues, que le pongan mano un poco, que echen mano y ayuden en esos procesos de minga, porque sí genera como ese arraigo y esa apropiación de los espacios, pero tampoco podemos obligarlos, ¿cierto? Entonces, quien está es quien lo siente, quien vibra en esa misma onda. Y ya, es como lo que hacemos, ¿cierto? A veces no llega nadie, a veces sí llegan, entonces es como un sub y baja, es un sub y baja de emociones, un sub y baja de sentimientos, y por eso son procesos que no son de la noche a la mañana. Nunca esos procesos han sido de la noche a la mañana. El primer proyecto que era Casa Ensamble Chacarrá fue más o menos, antes de empezar la primer guado se puso casi a los 2 años después de conocer la comunidad, en Amairi se puso casi
4 años después. Entonces, como que son procesos que también parten de la generación de confianza. Y, y ya, es como esas construcciones colectivas que se van haciendo. Tampoco todo es tan romántico y tan rosa, han habido cosas no tan chéveres, pero también hacen parte del mismo proceso, ¿cierto? Entonces es importante no romantizarlo, porque sino entender que son parte del proceso, parte del trabajo de todos. Y vemos importante construir confianzas, esos lazos son supremamente importantes. También llegar a acuerdos, decir, ok, nosotros proponemos esto, ustedes qué ponen, qué proponen, cómo llegamos a un consenso general y cómo estamos todos como en la misma tónica. Y como unos futuros, como unas apuestas, decir, ok, estamos unidos porque vamos a lograr este fin e ir caminando todos avanzando en ese mismo proceso. Y eso puede tomar tiempo, como hay comunidades que ya están mucho más organizadas y puede ser mucho más rápido, hay otras que toman muchísimo más tiempo en afianzarse, entonces todo depende, todo depende. La otra cosa es que no hay una metodología de paso A, llego y hago entrevistas, o sea, eso no funciona, a nosotros nunca nos ha funcionado, lo hemos intentado, porque todas son diferentes, todas las comunidades son como cada uno de nosotros, personas y mundos diferentes, contextos diferentes, que necesitan aproximaciones también diferentes y procesos diferentes. Entonces no tenemos una metodología clara, no tenemos un paso a paso de cómo hacerlo, sí tenemos unas intuiciones que nos ha dado la experiencia, pero siempre llegamos a abordar cada una de las comunidades de una forma como con una mirada nueva, para que sea la lectura de ese punto y de ese proceso en específico. A mí me gustaría complementar algo y pues con mucho respeto para decirle a Eider y bueno, a todos los que están conectados que tampoco uno puede llegar a una comunidad a generar expectativas de algo que no se va a cumplir, porque eso hace que ellas sean muy reacias a seguir trabajando en este tipo de proyectos. Entonces, y eso pasa mucho en la comunidad académica, y es que todos vamos a algún lado, una comunidad puede ser cualquiera, urbana, rural, la que ustedes quieran, van y sacan información, después se construye la investigación o se hace un ejercicio proyectual y ya nunca de lo que se trabajó retorna a la comunidad y pues para ellos eso no está nada bien, porque se están aprovechando de su tiempo, de sus conocimientos y demás. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro, nunca crear expectativas sobre una comunidad de algo que no se va a hacer y de algo que no va a retornar. Sí, Laura, tienes mucha razón. Eso es algo con lo que nosotros últimamente hemos trabajado mucho y es el manejo de la expectativa, tanto de la comunidad, o sea, uno no va a prometerles ni uno esperando a que ellos sean tan receptivos como uno está soñando que son, sino que son personas iguales, es entenderlos como iguales, eh, a las que uno tiene que llegar con los lenguajes. Otra cosa, que es un error que cometemos nosotros los arquitectos. Hablamos solo para arquitectos. Muchas veces se nos olvida que detrás le estamos explicando a una ama de casa, le estamos explicando a otro constructor, a un vendedor, les estamos explicando a los niños. Y hay palabras que podemos expresar nuestras ideas de una forma mucho más cotidiana para que esas expectativas precisamente entendamos y usemos el mismo lenguaje para que sea horizontal la conversación. Y que cuando ellos, por ejemplo, las comunidades que son muy empoderadas o las personas que son líderes, refutan algo o tienen alguna pregunta acerca de lo que estamos haciendo, no es sentirnos atacados, sino sentirnos como con esa necesidad de, ok, podemos investigarlo, podemos revisarlos como un aporte más a los procesos que se hacen. La otra cosa es, como tú dices, muchas veces las comunidades están sobreinvestigadas, ya están cansados de que les prometan cosas que no se van a cumplir. Así que eso hay que tener mucho cuidado porque eso rompe los vínculos de confianza y la capacidad de aportar a un proceso. Una pregunta.
Yo no tengo problema. Además, algún otro tema. Se nos puedes escribir al Instagram, ahí te mandamos toda la información. Igual esto será, la idea es, el taller tiene un costo, eso cubre todo lo que son alimentaciones y transportes desde Pereira, salimos desde Pereira hasta Quibdó, los peajes tipo camping en una de las sedes de las escuelas ahí cerca, y la alimentación se va a hacer por parte como de la comunidad, y estaremos trabajando del 2 al 10 de diciembre en la construcción, digamos, y en la adecuación del espacio de semillas. Pero igual si quieren más información, con mucho gusto escríbanos por el Instagram, que ahí están todas las formas de pago, está cuánto vale, qué hay que incluir, qué incluye, qué no incluye, bueno, todo, y les podemos dar una información más detallada. Bueno, no, a ustedes un gusto. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. No, gracias. Hasta luego.